Muy bien, bueno, vamos a arrancar la clase del día de hoy. ¿Sí? Vamos a arrancar la clase del día de hoy. Tenemos unas diapositivas. Como les dije que leamos en Mateo 4, vamos a seguir la clase con Mateo 4. Yo no veo si hay gente que hay en la sala de espera. No hay más porque la aquí tenemos. Bueno, ¿por qué tuve que...? Porque Listo. Bueno, listo. Bueno, vamos a arrancar. Clase número 7 el día de hoy. Vamos a ver, en esta clase vamos a ver la importancia de- de leer Mateo 4. ¿Qué nos encontramos en Mateo 4? Mateo 4 nos vamos a encontrar con, eh, luego del bautismo que vimos el sábado pasado, comienza la tentación. Interesante tema, ¿sí? ¿Por qué es interesante? Porque el Espíritu mismo declara aquí en Mateo 4 que el Espíritu mismo, ¿sí? Es el que va, luego de ungir a Jesús como el Mesías, es el que lo lleva, ¿sí? El Espíritu mismo lo lleva al desierto para ser tentado. Tremendo, tremenda declaración. O sea que luego del bautismo viene la prueba, luego de una gran bendición como el bautismo, viene la prueba. Esto es algo que es muy común en la vida de nosotros, los hijos de Dios. ¿Sí? Es algo común. ¿A qué me refiero común? De que siempre nos encontramos con procesos en nuestras vidas que luego de la bendición, de una bendición de Dios, siempre viene una prueba. Pero las pruebas en nuestras vidas son siempre para acrecentar nuestra fe, ¿sí? Para acrecentar nuestra fe, para, para que nuestra fe crezca. Ese es el sentido muchas veces de la prueba. Pero en este caso, vamos a analizar el día de hoy que la prueba, ¿sí? Tiene que ver mucho eh, con el Génesis. Por eso les pedía que lean Génesis 3. Ahora, vamos a arrancar. El Espíritu mismo le acaba de ungir al Señor, ¿sí? Y lo lleva al desierto para comenzar su ministerio venciendo a Satanás. Porque hay una victoria, ¿sí? Está la victoria en el desierto, ¿sí? Que es a través de la tentación. Ahora, ¿por qué tiene una gran relación con Génesis 3? ¿Sí? ¿Por qué? Ahora vamos a ir analizando, ¿sí? El dominio que vuelve a las manos de nuestro Señor Jesucristo a través de la victoria de las tentaciones. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vence Jesús las tentaciones? ¿Cómo las vence? Claramente, por lo que leemos en Mateo 4, Jesús vence las tentaciones con la palabra de Dios. O sea, eso nos declara la importancia que tiene el poder conocer y escudriñar la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? El poder leer e instruirse en la palabra de Dios es muy importante. Por eso celebro que ustedes hagan este taller sábado a sábado, ¿sí? Que le dediquen tiempo al crecimiento en la palabra de Dios. Por esto mismo, porque son herramientas que vamos a tener para poder vencer al enemigo cuando venga la tentación. Tan claro como eso. Entonces, ¿cómo vence Jesús las tentaciones? Con la palabra de Dios. Aquí notamos cómo usa el libro de Deuteronomio. Ahora, Jesucristo, en estas 3 veces que es tentado por Satanás, elige un libro del Antiguo Testamento para decirle, no, escrito está. Ahora, no es casualidad que el libro que Jesucristo elige es el libro de Deuteronomio, ¿sí? Muchas veces podemos decir, nos suele pasar de decir, pero este libro, ¿qué puedo sacar de este libro? Minimizando cualquier libro de la palabra de Dios. Y esto es muy claro que no debe ser así. Jesucristo lo deja, pero bien claro, ¿sí? Que la palabra de Dios es absolutamente, desde Génesis y Apocalipsis,
inspiración de Dios. Ahora, ¿sí? Podemos encontrar que las 3 veces aquí nos demuestra cómo es importante conocer la palabra de Dios, y no solo eso, sino que es importante entender que todos los libros de la Biblia, absolutamente todos los libros de la Biblia son importantes y no debemos menospreciar a ninguno de ellos. El enemigo ataca la identidad de Jesús, porque en las 3 tentaciones que le provoca el enemigo, le sugiere en todo tiempo, en todo momento, si eres hijo de Dios, si eres hijos de Dios, si eres hijos de Dios. Esto declara el modus operandus que tiene el enemigo frente a la vida nuestra también como hijos de Dios. Ahora, cuando el enemigo quiere venir a tentar tu vida, la mía, siempre va a estar tratando de menospreciar, de dejar de tirar por abajo, ¿sí?, la identidad de ser hijo de Dios. ¿Sí? Muchas veces cuando nos equivocamos, cuando cometemos errores, el primer susurro que probablemente llegue a nuestros oídos sea el ¿para qué voy a la iglesia? Si mirá, me la mandé, o yo no soy digno, ¿eh? Porque el enemigo ataca, ¿sí? Y es el modus operandi que tiene el enemigo, atacar la identidad de aquellos que son llamados hijos de Dios. Ahora, este modus operandi es claro, porque es el mismo modus operandi que tuvo en el Edén. Por eso hay alta comparación con el Génesis. Por eso les pedí que lean Génesis 3, del 1 al 24, donde se declara en esos versículos, donde se demuestra la caída del hombre, ¿sí?, frente a la tentación provocada por Satanás. Ahora, ¿qué tiene que ver? Aquí en la pantalla ustedes se encuentran con un versículo bíblico. Primera de Juan 2, versículo 16. ¿Sí? Dice de esta manera. Dice así. Ahora me molesta esto que no me deja leer. Ahora espere que lo corro un cachito. Ahí está. Dice de esta manera el versículo. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino que provienen del mundo. Claramente, este es una descripción de cómo el pecado, el pecado, como el pecado, cae sobre la vida de toda la humanidad. Claramente el versículo declara que podemos definir el pecado en 3 partes muy claras. Para eso le voy a mostrar este segundo cuadro, que dice la división de los pecados. Como leíamos en Primera de Juan, vemos las divisiones de los pecados. Los pecados se dividen en 3 partes. La primera, los deseos de la carne. La segunda, los deseos de los ojos. La tercera, la vanagloria de la vida. Y en esto vamos a encontrar la coincidencia, porque de esta manera es la tentación por la cual el enemigo quiere trabajar en Jesucristo, como el enemigo trabajó en el huerto del Edén y como el enemigo trabaja en nuestras vidas el día de hoy. Por eso es importante escudriñar las Escrituras y poder encontrarle sentido muchas veces, ¿sí? Porque muchas veces el enemigo tienta a través de los deseos de la carne, de los deseos de los ojos y muchas veces la vanagloria de la vida. Ahora, creo que de los 3, por ahí el más confuso de todos sea la vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? La vanagloria de la vida es creérsela o las cosas vanas. De ahí viene la vanagloria. La vanagloria de la vida viene de creerse en las cosas vanas, creerse que porque tenés una posición, sos alguien, creerse que porque llegaste a tener un logro, porque tenés un título en una pared, creerte que sos más que otro. Y estas tentaciones están presentes en la vida de los hijos de Dios. Ahora,
¿Por qué les hice leer Génesis 3, ¿sí? La caída del hombre? Porque tienen alta comparación, ¿sí? La tentación de Jesús con la tentación en el huerto del Edén que el enemigo le hace a Adán. Ahora, miren esto. Jesús, los deseos de la carne. Satanás le ofrece convertir las piedras en pan. Claramente son los deseos de la carne. Jesús estuvo 40 días ayunando y entonces el enemigo aprovecha esta parte de debilidad corporal, física de Jesús y le ofrece convertir las piedras en pan. ¿Para saciar qué? La carne. Esto mismo lo vemos en el huerto del Edén. Los deseos de la carne, como podemos ver en el segundo cuadro, los deseos de la carne, ¿sí? El fruto, ¿para qué? El fruto con el cual es tentado Adán y Eva en el huerto del Edén era un fruto que era agradable para comer. Asimismo dice el libro de Génesis, que el fruto era agradable para comer. Por eso tienen altamente relación estos dos capítulos. En sí los podemos leer alineados unos con los otros. Luego, los deseos de los ojos. ¿Por qué? A Jesús, la tentación, segunda vez que el enemigo tienta a Jesús y le dice, Satanás le muestra los reinos del mundo. Le muestra, mira, si te postrás, me adorás, mira, te voy a entregar todos estos reinos. Y le muestra para que le entre a Jesús por los ojos, ¿sí? A través de esa tentación, le entre por los ojos los reinos más gloriosos sobre la tierra. Cuando vamos al Génesis, podemos encontrar que Adán también es tentado a través de que dice que el fruto, que el prohibido, el cual no debía comer, porque Adán estaba puesto en el huerto del Edén, sin embargo, de un solo árbol le pidió Dios que no coma. Dice que ese fruto lo vio y era agradable a los ojos. Así dice el Génesis también. Entonces vemos como hay una gran comparación en esto. Luego tenemos la vanagloria de la vida, la tercera tentación por la cual Satanás quiere tentar a Jesús, la cual lo invita a tirarse del pináculo del templo para que todos los presentes lo reconozcan como el Mesías, porque le dice, tirate de aquí, del pináculo más alto del templo, tirate, que los ángeles van a venir a rescatarte. Lo cual va a dar una señal de que vos sos el Mesías. Entonces, de esta manera, el enemigo estaba tentando a Jesús para demostrarle que él era el Mesías, para que todos le reconozcan la vanagloria de la vida, para que se pueda jactar, ¿sí? Ahora, ¿qué pasó con Adán? ¿Qué es la vanagloria de la vida en el huerto del Edén? Dice la serpiente, le dice, come de este fruto para alcanzar sabiduría y ser semejante a Dios, jactarse, ser semejante a Dios, ¿sí? Que pueda tener la vanagloria de la vida. Miren si no hay una alta comparación entre estos dos personajes bíblicos, ¿sí? Entre Jesús, ¿sí? Entre Jesús y Adán. Ahora, ¿por qué les puse Romanos 5, versículos 18 y 19? ¿Por qué se lo puse? Pero antes de decirle esto, quiero decirte que Jesucristo vino a restaurar todo lo que estaba deshecho en nuestras vidas. Y era necesario que que Jesucristo inicie su ministerio, porque luego del bautismo, Él inicia su ministerio. Es lo que podemos encontrar en Mateo 4. Luego del bautismo, Jesús inicia su ministerio y luego de la gran bendición de pasar por el bautismo, viene la gran tentación. Ahora, ¿qué tiene que ver esto? Era que Jesús necesitaba pasar por esa tentación del enemigo para que
a través de vencerlo al enemigo, vencerlo, a través de vencerlo al enemigo, pueda iniciar su ministerio pisándole la cabeza al enemigo, tomando ya para sí cosas que el hombre había perdido. Porque cuando el Señor crea al hombre, cuando el Señor crea al hombre, lo pone en el huerto del Edén con un propósito, lo pone en el huerto del Edén. Con el propósito de sojuzgar la tierra, de tener dominio sobre todas las cosas creadas. Ese era el propósito que tenía el hombre en el huerto del Edén, que pierde a través de haber pecado. Cuando el hombre peca, ya se deja de enseñorear sobre todas las cosas creadas, porque el pecado le quita esa posición, la cual toma el enemigo. Esa posición es tomada por Satanás, por eso es el príncipe de esta tierra. Por eso hay versículos bíblicos que dicen que Satanás es el príncipe de esta tierra. ¿Por qué? Porque él tomó el dominio que había sido para el hombre. Entonces, con este suceso que leemos en Mateo 4, vemos como Dios retoma para sí aquello que el hombre había perdido en el huerto del Edén. Entonces, hoy, en Cristo Jesús, volvemos a tener dominio sobre aquello que habíamos perdido. Por eso es importante aclarar aquí en Romanos 5, miren, Romanos 5, versículos 18 y 19 dice de esta manera: así que como por la transgresión de uno vino la condenación para todos los hombres, de la misma manera la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Versículo 18, el Romanos, el capítulo 5, en su Biblia, si ustedes lo buscan, van a encontrar la comparación entre Adán y Jesús. ¿Qué está diciendo el primer versículo que acabamos de leer? Que la transgresión entró por Adán. Por Adán cayó toda la humanidad bajo el dominio del pecado, por Adán. Pero no es que todo quedó así y que la historia quedó sentenciada, sino que a través de uno también viene a recuperarse aquello perdido. ¿Sí? ¿A través de quién? De Jesucristo. Por eso dice, la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, ¿sí? Cuando leemos la primera parte del versículo que dice la transgresión de uno, está hablando de Adán. Y cuando leemos la segunda parte, que por el otro, uno, está hablando de Jesucristo, por el cual viene la justicia, que a través de la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de la vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ahí está hablando de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. ¿Por qué? Por la desobediencia de uno. Por la desobediencia de uno todos fuimos pecadores. Dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, ¿qué quiero declarar con esto? Quiero declarar que a través de Jesucristo, hoy podemos tomar dominio de lo que hasta ahí habíamos perdido. Hasta ahí habíamos perdido el dominio, ¿sí?, de todas las cosas. Por eso es necesario que Cristo comience pisando la cabeza de Satanás. Satanás en este punto quiere impedir que Jesús pueda cumplir su propósito. Por eso en la tentación también
porque Satanás estaba atrás del propósito de Dios, ¿sí? Y quería, ¿sí? Quería impedir que Jesús cumpla su propósito. Entonces, Satanás en este punto quiere impedir que Jesús llegue a cumplir su propósito. Pero a su vez, Jesús aquí recupera el terreno perdido por el hombre en el Edén, el cual estaba en el dominio de Satanás. Y Jesús retoma el mando, venciendo la tentación, demostrándonos que por él podemos vencer cualquier tentación y que el comienzo de la victoria anuncia sobre Satanás. Mire lo que dice Génesis 3:15. Dice así: haré que tú y la mujer sean enemigas y que tu descendencia sea enemiga de ella. Esto lo está declarando Dios a la serpiente, ¿sí? Le dice: haré que tú y la mujer sean enemigas y que sus descendencias sean enemigas entre sí. La descendencia de ella buscará aplastarte en la cabeza, mientras que tú le tratarás de picar el talón. Eso está diciendo, es el protoevangelio, el prototipo del evangelio, Génesis 3:15. Es el protoevangelio, era la profetización de lo que iba a venir a continuación. Luego seguimos leyendo, hay una tremenda enseñanza, se la voy a dejar ahí para que ustedes sigan meditando en esto. Y cualquier pregunta, saben que tienen mi WhatsApp y pueden comunicarse conmigo. Es muy interesante el terreno ganado por Jesús, que en él tenemos absolutamente toda la victoria. Ahora, quiero ir a la segunda parte. En la segunda parte, en Mateo 4, podemos encontrar a que Jesús, ¿sí? Está la elección de sus discípulos. ¿Qué hay detrás de la elección de sus discípulos? ¿Sí? Para el pueblo judío era muy, pero muy importante la enseñanza y la educación de los niños. Tanto era así que estaban orgullosos de eso, ¿sí? Y dividían sus enseñanzas en tres partes. ¿Qué tiene que ver esto, Lucas, con la elección de sus discípulos? Tiene mucho que ver, porque hoy vamos a descubrir a través de esta segunda parte, en esta clase del día hoy sábado, lo que oculta Mateo 4, capítulo 4, ¿sí? En la segunda parte, luego de la tentación, está Jesús haciendo una elección rápida, porque Mateo va rápido, no hace mucho detalle de esto, como lo podemos encontrar en los otros evangelios. Sin embargo, hay una enseñanza muy grande. La enseñanza es que los judíos tenían muy arraigada la educación para los niños. Miren, le voy a mostrar en estos cuadros que hice, que se dividían en tres partes, ¿sí? Una de las primeras partes, en la cual los niños, ellos, los judíos, educaban a sus niños, la primera era el Bet Sefer. Bet Sefer. ¿Qué era el Bet Sefer? ¿Sí? Era esto. Los niños de 5 a 10 años, y esto era obligatorio, ¿sí? Los niños de 5 a 10 años era obligatorio, ¿sí? Aprendían el Pentateuco de memoria, de atrás para adelante, de adelante para atrás, de memoria, aprendían a transcribirlo, ¿sí? Cuando hablo del Pentateuco, ¿sí? Como lo vimos, ¿sí? En clases anteriores, hablo Pentateuco, son los primeros 5 libros de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Los 5 libros, ¿sí? Imagínense, de 5 a 10 años, saberse de memoria estos 5 libros y poder transcribirlos de memoria. Imagínense si a nosotros nos cuesta aprendernos un versículo bíblico en la semana, aprenderse de memoria estos 5 libros, de memoria. En estos 5 años, desde los 5 hasta los 10, tenían tiempo
para aprender, ¿sí? Aprenderse de memoria el Pentateuco. En las primeras clases, miren lo que hacía. En las primeras clases, el niño debía untar su dedo en un pote de miel. Hacía esto. Le ponían un pote de miel y el niño tenía que tomar miel con su dedo y ponérselo en la boca. Dice que de esa manera, luego de hacer este acto, dice que en la sinagoga estudiaban, el rabí dice que ponía su mano sobre aquel niño y oraba y declaraba que la palabra de Dios sea tan dulce para tu paladar como esta miel. Miren si no es glorioso lo que la enseñanza y tiene una firmeza muy grande. Se le enseñaba a amar a la palabra de Dios. ¿Sí? Luego de ese proceso venía el Betalmud. Betalmud. ¿Qué significaba el Betalmud? Esto era la enseñanza ya que transcurría desde los 10 a los 15 años. ¿Sí? Ojo, a este Betalmud pasaban los que habían aprobado ya el Bet Sefer, ¿sí? La enseñanza anterior. Para esta enseñanza debían sí o sí haber aprobado el nivel anterior. No todos pasaban a este nivel. Tenían que haber aprobado el anterior. Ahora, ¿qué consistía en esta etapa de aprendizaje? Aprendían los libros, por ejemplo, se le añadían los libros de Salmos, Proverbios, los profetas mayores, menores, los libros históricos, o sea, básicamente todo el Antiguo Testamento de memoria. Así era la enseñanza de los judíos en aquel tiempo. Solo para los que calificaban, solo para los que calificaban. Recuerden, primera etapa, segunda etapa. La tercera etapa era el Bet Midrash. ¿Qué era el Bet Midrash? Eran los niños que hasta aquí habían aprobado los otros dos niveles, seguían por el Bet Midrash. El Bet Midrash era de los 15 a los 30 años. Ya abandonaban la sinagoga. ¿Para qué? Para seguir a un rabino. Era el mayor honor para una familia judía que su hijo llegue a este nivel. Era glorioso, era impresionante. Los rabinos eran considerados una casta muy querida, ¿sí? Una casta muy querida, ¿sí? Por muchos, ¿sí? Era una casta muy querida, por eso el muchacho tenía que seguir pasando pruebas para ser aprobado por un rabino. En este caso, en el Bet Midrash, eran seguidores de un rabino, pero los rabinos eran como, a ver, tenían como un cargo, todas las personas del pueblo los amaban a los rabinos, los tenían en grande estima. Entonces, las personas que habían aprobado los otros dos niveles, en este tercer nivel, se le acercaban al rabino y le decían, yo quiero ser tu seguidor. Entonces el rabino les tomaba prueba. No era que sí, bueno, dale, adelante, vení. No, les tomaba prueba. Y las pruebas que el rabino le hacía eran para filtrar, para ir filtrando solamente los que verdaderamente, ¿sí? Habían pasado los dos primeros niveles, podían llegar a este tercer nivel. El rabino, antes de aceptarlo, les hacía pruebas, como preguntarle muchas veces, a ver, les decía, a ver, ¿cuántas veces aparece Abraham en el libro de Génesis? Imagínense, los estudiantes tenían que saber así esa respuesta. Bueno, aparece Abraham, aparece la palabra Abraham, aparece 50 veces. Ah, muy bien, adelante. Entonces sí, si la respuesta era correcta, ¿sí? Los aceptaba.
Si no cumple los requisitos, el rabino lo miraba a la cara y le decía, aprende el oficio de tu padre. ¿Sí? Pero si el niño, o sea, ya hombres, ya eran hombres de 15 a 30 años, pero si veía que tenía condiciones, ¿sí? Les decía, sígueme. Ahora, nosotros no entendemos el significado, pero ellos se preparaban toda la vida para este momento. Se transformaban en un miembro de su familia. Abandonaban sus padres, su madre, dejaban sus casas, sus negocios, todo, dejaban absolutamente todo por seguir a sus rabinos. Ahora, dice que el rabino caminaba en aquella tierra polvorienta en los tiempos de Jesús y que el polvo, ¿sí? Se elevaba cuando el rabino caminaba adelante. Dice que ellos amaban simplemente que el polvo de sus rabinos cubran su cuerpo. Imagínense lo que significaba que un rabino, calificar delante de un rabino y que el rabino te diga, sígueme. Ahora, si el rabino no veía condiciones en tu vida, te miraba a los ojos y decía, sos una persona muy noble, me gusta cómo amás la palabra de Dios, pero ¿sabés qué? Anda y aprende el oficio de tus padres. ¿Qué tiene que ver esto cuando leemos Mateo? Ahora sí, podemos entender el trasfondo que hay detrás de que Jesús es el rabino. Jesús es el que va a buscar. No es el alumno que va a buscar a su maestro, sino que el maestro va a buscar al alumno. Y no va a buscar a cualquiera. Y no va a buscar al más calificado. Va a buscar, ahora entiendo cuando va a buscar a Pedro, que estaba pescando, y le dice, yo te haré pescador de hombres, sígueme. Pedro dejó todo lo que tenía en sus manos, su barca, sus redes, las dejó para seguir al maestro. Ahora, ¿vieron qué importante es entender el contexto en el cual se da la palabra de Dios en aquel tiempo? Ahora entiendo por qué Jesús va a buscar al que no califica, porque es eso lo que hace en nuestras vidas. Va a buscar a las personas que no calificaron. Va a buscar Jesús cuando le llama a Pedro. Jesús te está llamando a vos. Jesús me está llamando a mí. Jesús está llamando a cada uno de nosotros que no calificábamos. Nosotros somos lo que no calificábamos para seguir a este gran maestro que tenemos, que se llama Jesucristo. Por eso es importante y tan nutritivo poder leer en Mateo 4, cuando leemos que Jesús caminaba y lo miraba, eligió a Pedro. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Estaba dentro de una sinagoga? ¿Estaba haciendo el Bet Midrash? ¿Pedro? No. Pedro estaba, ¿qué estaba haciendo? Lavando sus redes. ¿Qué significa que Pedro estaba lavando sus redes? Significa que Pedro no había calificado. Significaba que Pedro no había podido superar estos 3 niveles. Entonces, a que Jesús se le acerca y Jesús le diga, seguime, le está dando la oportunidad, ¿sí?, de poder seguir al maestro. Ahora entiendo el contexto. Si le buscamos el contexto indicado en el cual Jesucristo hace su llamado a Pedro, ¿sí?, a cada uno de sus discípulos, a Mateo, cada uno en el contexto que lo hace, ahora sí podemos encontrar la riqueza literaria que tiene la palabra de Dios y el significado oculto que hay detrás de cada palabra, sí, que podemos encontrar en Mateo. Ahora,
Yo creo que cada uno de ustedes, el día de hoy, luego de tener este conocimiento, siente orgullo de ser llamado por Jesús. Y ese tal vez sea el propósito que hoy tiene la enseñanza de hoy. Que hoy puedas entender de que tu maestro se acercó a ti, te miró a los ojos y te dijo, seguime. Cuando todos te decían, vos no calificás, vos no sos una buena persona, vos te la mandás todo el tiempo, vos sos un pecador, vos sos una persona que comete injusticia, vos sos una persona que daña a los demás. Y vos le decís, wow, el maestro a mí me dijo seguime, a mí, que yo no calificaba, que yo no estaba dentro de las personas mejores que podría el Señor llamar. Entonces ahí encontramos el verdadero significado que encontramos en Mateo. Cuando Jesús llama a Pedro, que estaba lavando sus redes, Jesús te estaba llamando a vos, diciéndote, vos no calificás, pero yo voy a hacerte calificar. Yo te voy a enseñar a caminar el camino correcto. Yo te voy a enseñar a vivir una vida noble. Y en esas palabras que Jesús hace, podemos encontrar que el Señor ministra nuestra vida como la ministra el día de hoy. ¿Sí? Nos sentimos privilegiados de poder formar parte de que el Maestro te diga, sígueme. Entonces encontramos el significado de dejarlo todo por Jesús. Dejar absolutamente todas las cosas que tenían prioridad en nuestra vida, dejarla para que el Señor sea nuestra prioridad. Así que hay un gran desafío detrás de cada sábado. Así que los invito a seguir escudriñando las Escrituras. ¿Sí? Se me está acabando el tiempo. Quiero decirles solamente que el sábado que viene estaremos leyendo Mateo 5, ya entrando en los estatutos del reino de Dios. ¿Sí? Porque lo que viene son los estatutos. Es el gran sermón del monte. El sermón del monte son los estatutos del reino. Todo reino tiene que tener sus leyes, sus reglas, y Jesús lo que hace en el sermón del monte es dar sus estatutos, sus reglas y todo lo que vamos a ir aprendiendo. Por eso quiero que repasen Mateo 5 para el sábado que viene. Dios los bendiga, ¿sí? Y nos estaremos viendo aquí en línea el sábado que continúe. Dios los bendiga.